donde nos estamos cuestionando los desafíos de la clínica como analistas en el siglo XXI, y hoy tengo el gusto de presentarles a Andrés Monbrú, que ya les he hablado de él en varias oportunidades, es citado Andrés, es doctor en filosofía, es maestro en metodología de investigación científica, dirige muchos proyectos de investigación en el ámbito universitario, es docente de grado y posgrado en la Universidad de Lanús y la Universidad de Buenos Aires. Ha sido particularmente también mi director de tesis, donde he podido compartir con él un lindo encuentro académico y un encuentro humano, que para introducirnos en la temática que nos convoca hoy, la mayoría de la dirección de tesis fue por Skype, y por teléfono, donde claramente una presencia humana y académica que acompañó la posibilidad de la producción. En esto que venimos poniendo en juego, el intercambio con el otro, la producción individual, la parte de lo que estamos haciendo acá, cuestionándonos desde el aporte de esta oportunidad de la filosofía, de la metodología y de un saber hacer con la investigación. Nosotros desde ya, desde el lugar de psicoanalistas, ha circulado pinceladas clínicas, nuestro texto de producción, que me parece que es importante como metáfora de conocimiento, desde la teoría y la práctica, lo individual, lo grupal, lo virtual y lo presencial. Bueno, vamos a escuchar a Andrés y después vamos a seguir trabajando en este tema del intercambio. Bien, se agruparon todos atrás. Sí. ¿Hay algún tipo de interpretación para este fenómeno? Yo te lo voy a dar y el efecto de su mayor. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Beatriz por la invitación, por la oportunidad de estar aquí. Como ella ya señaló, hemos recorrido un camino vinculado a la maestría en metodología de la investigación científica y vinculado a sus tesis. Y a mí me entusiasmó mucho su trabajo, su tesis, porque está en la línea de esas inquietudes que tienen que ver con el modo en que, yo diría, la teoría, la práctica y la praxis se amalgaman. Yo tendría dos temas para tratar vinculados a estos intereses que se han planteado, referidos a las tecnologías, las nuevas tecnologías, su presencia en nuestras vidas, el modo que las afectan, las impactan, pero al mismo tiempo el modo en que generan esos fenómenos que son el material cotidiano para ustedes, que tienen que ver con, no me voy a meter en un terreno que no me pertenece, pero que tiene que ver con bueno, ciertas disfuncionalidades, por lo menos, que hacen a la vida psíquica. No voy a hacer, esto les pido bueno, cierta comprensión, en el sentido de que no quiero hacer un desarrollo lineal ni plantear un tema después del otro. Voy a plantear los dos temas al mismo tiempo, con un enfoque más de corte holístico, porque me parece que de ese modo, y entonces ya estamos entrando en uno de los temas, que es el que tiene que ver con la investigación, ¿no? De este modo, este tipo de enfoque, que quizás sea un poco más difícil, sin embargo nos permite un diálogo permanente, constante, entre bueno, lo que sería nuestra reflexión teórica, nuestras prácticas de investigación y aquellas cosas a las que referimos. A ver, quisiera también plantearlo más en términos dialogales, más que de conferencia, ¿no? Hay un concepto aquí que es el concepto de epistemología, que vamos a tocar, es una categoría importante que vamos a tocar marginalmente, porque yo quiero convencerlos a ustedes de que ustedes son epistemólogos. Necesariamente, no pueden no serlo, y ahora después vamos a ver por qué. Pero voy a empezar por otro lado, porque yo estuve leyendo las pinceladas
Bueno, y tiene que ver con esta vida que llevamos en un momento de aceleración de la historia. En el pasado, no muy lejano, una persona nacía, vivía y moría en la misma época. Ustedes son bastante más jóvenes. No han, digamos, la época de su infancia, la época de su adolescencia, la época de su juventud, la época de su ser adulto joven, son todas épocas diferentes, impactadas por distintos tipos de fenómenos que están vinculados a estos elementos que llamamos tecnología. Ahora, ¿cuánto hace que estamos aquí? Pregunto, ¿cuánto hace que estamos acá? Digo, no digo en el aula, 15 minutos. ¿Se entiende la pregunta? ¿Cuánto hace que somos quienes somos? Digo, ¿somos quienes somos desde cuándo? Porque si hablamos de definir, de recortar, de acotar, de entender aquello que queremos conocer, aquello que queremos investigar, no tenemos que caer en algunos errores habituales. Uno de esos errores habituales es el estatismo. ¿Sí? Pensar que somos siempre los mismos. ¿Somos siempre los mismos? Digo, ustedes niños, adolescentes, adultos, han cambiado, son otras personas. Y tiene esta cuestión paradójica de la dialéctica. Ser al mismo tiempo el mismo y ser al mismo tiempo otro. Entonces la pregunta es, pues nosotros, imagino ustedes, reflexionamos sobre algo que se presenta como una abstracción, que es el ser humano, la psiquis. Pero ¿cuánto hace que estamos acá en este planeta? ¿Alguien tiene idea? Justamente son las preguntas, es la duda sobre aquello que tenemos como certeza la que nos permite no esclerosarnos en nuestro propio pensamiento. Bueno, ¿qué especie somos? Sapiens. El Sapiens está acá hace más o menos unos 140.000 años. ¿Sí? 140.000 años aproximadamente. Ahora, en lo que somos, hay elementos que están aquí hace 400 millones de años, 500 millones de años y más también. ¿Qué elementos son? Hay elementos de nuestra composición biológica que son el producto de una evolución, que se conservan y que se han desarrollado y otros que han permanecido allí, pero sin los cuales no seríamos quienes somos. ¿Se entiende esto? Entonces, el tema es que cuando uno se pregunta quién es, no se pregunta por esa foto fija de un momento, sino que se pregunta por un proceso. Nuestro proceso de ser es un proceso muy remoto. Y yo no quiero divagar en extensiones antropológicas, pero quiero vincular este tema con lo que nos está preocupando en esta reunión. En mi curso de filosofía, yo me he planteado, siendo más joven, una pregunta para la que no tenía demasiadas respuestas. Yo me preguntaba lo siguiente, porque está bien, hace un rato largo que estamos como especie, como sapiens, pero como humanos o protohumanos hace bastante más. ¿Sí? Tenemos la referencia de Lucy, conocen ese fósil Lucy, que no es humano como nosotros, pero sin embargo en el que se pudieron detectar huellas en donde está presente nuestra presencia, es decir, en nosotros hay cosas que ya estaban en Lucy como un humano convertirse en otra cosa. ¿Bien? Entonces yo me preguntaba, porque es verdad, pensemos por ejemplo en Lucy, pongamos un número redondo, 4 millones de años. 4 millones de años. Si sacamos los 160.000 del Sapiens, digo, hay un largo recorrido que no sabemos qué pasó. ¿Bien? Pero ¿cuánto hace que estamos en esto que llamamos cultura? ¿Cuánto hace que estamos
en este lugar del trabajo, el esfuerzo, la represión, el desplazamiento. ¿Cuánto va a ser esta mujer? 15.000 años. Vamos a poner un número redondo para que me den las cuentas. 10.000 años. Y se dan cuenta que 10.000 años de cultura son algo muy breve, pasó ayer nomás, en relación al tiempo que hace que estamos como especie. Entonces mi pregunta era, ¿qué hicimos durante 3.900.000 años? No, durante 3.990.000 años. ¿Qué hicimos? ¿Qué fue de nosotros? ¿Qué pasó con nosotros? Porque de algún modo eso tiene que estar presente hoy. Digo, no se puede borrar con 10.000 años de cultura, con el codo, algo que está. Entonces ahí aparecen ciertas cuestiones, como esos estados alterados, estas cuestiones del instinto, ¿no? Digamos que la cultura occidental se ha ocupado de oponer a la razón. Ahora, un poco más viejo, he encontrado algunas respuestas. Y la respuesta está en una de las habitaciones de mi casa. Sí, porque tengo un teléfono celular, de esos que deben tener todos ustedes, algo que quisiera no tener, algo de lo que quisiera prescindir, pero de lo cual no puedo prescindir. ¿Bien? Y tengo una bicicleta fija. Una bicicleta fija con una tecnología importante, a la que no les voy a mentir, me trato de subir todas las mañanas a hacer 10 kilómetros, ¿sí? Porque me resisto a que me sigan recetando las subastatinas. No quiero tomar subastatinas. ¿Cómo bajo el colesterol? La pregunta es, ¿por qué tengo que bajar el colesterol? Si todo lo que yo quiero, de los vicios que adquirí en esta cultura, es levantarme, sentarme cómodamente y ponerme a leer, ponerme a ver cine, dormir. ¿Por qué me tengo que subir a la bicicleta y andar 10 kilómetros torturando mi cuerpo? Bueno, esto tiene que ver, digo, porque de repente pensamos en los impactos inmediatos que hace el teléfono celular, que hace la computadora, que hace el mouse sobre nuestras muñecas, ¿no? Como impactos físicos, psíquicos, que alteran, no sé si decirlo así, nuestra salud o nuestro bienestar. Entonces, cuando vemos que el impacto de la tecnología no es reciente, sino que se remonta a esa oscura noche de los tiempos, es decir, cuando dejamos de ser monos y nos empezamos progresivamente a convertir en humanos, hicimos una gran cantidad de cosas. Una cosa que está inscrito en los huesos de Lucy. Empezamos a caminar parados. Empezamos a caminar parados. ¿Saben por qué tengo que subirme? Y ustedes en unos años van a tener que hacer lo mismo. Todos los días y hacer 10 kilómetros. Porque está inscrito en mi cuerpo, en mis genes, que durante casi 4 millones de años lo que hacíamos como humanos era caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros todos los días. Entonces, esta bicicleta de última tecnología es un parche para un cambio de vida, para una modificación dramática que hemos realizado en las últimas horas, por decirlo de algún modo. Ser caminantes nos ha restado habilidades que tienen nuestros primos los monos, pero nos ha dado otras. Eso tiene que ver con el desarrollo del cerebro, tiene que ver con la aplicación de tecnologías que quiero aclarar que también los monos tienen. Es decir, los monos usan tecnologías. Cuando los monos meten una herramienta adentro de un hormiguero salivada para que se prendan las hormigas y luego las retiran y se las comen, están aplicando una tecnología. No vaticino que vaya a ser como en el planeta de los simios, que evolucionen para desplazarnos. Ahora, quisiera volver a este fenómeno de
la aceleración de la historia. Disculpen que ponga un ejemplo de mi área, que es un ejemplo de la filosofía. Cuando uno habla de la filosofía medieval, no puede dejar de plantear, por supuesto, en la filosofía de Occidente, básicamente la patrística y luego los dos grandes sistemas filosóficos de la cristiandad, que son San Agustín y Santo Tomás de Aquino. ¿Bien? Entonces se dice que San Agustín cristianizó a Platón, que Santo Tomás cristianizó a Aristóteles, que San Agustín esto, que Santo Tomás aquello, y allá vienen San Agustín, Santo Tomás y San Agustín. Y lo ubicamos en un mismo mundo, en ese mundo medieval, ¿sí? En ese mundo con prácticas cotidianas prácticamente similares, ¿sí? Es decir, son dos hombres que vivieron vidas cotidianas muy similares. El tema es que San Agustín vivió en el 400 y Santo Tomás vivió en el 1200. Estamos hablando de 800 años de diferencia. Bien. Digamos que hasta hace 3 o 4 generaciones, yo diría que el fenómeno que aceleró este proceso fue la revolución industrial. Pero la gente nacía, vivía y moría no solamente en el mismo lugar, sino también en el mismo tiempo, con las mismas prácticas. ¿Por qué nos enfrentamos hoy a un problema de género, un problema de femicidio, un problema en que las mujeres todavía están luchando por su reconocimiento? ¿Por qué? Entonces me pregunto, ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, digo, la respuesta clásica es echarle la culpa al patriarcado. El patriarcado esto, el patriarcado aquello, y entonces, como si el patriarcado fuera producto de un capricho o de una voluntad de dominio. Digo, ¿qué hace que los hombres sean más valorados que las mujeres? ¿Por qué nos resistimos a esto? ¿De dónde viene? Esto también lo encontramos en las tradiciones religiosas. ¿Sí? Para la tradición judía, pero también para la tradición islámica y en parte para la tradición cristiana. El nacimiento de una mujer en una familia no es una desgracia, pero casi. Lo que se espera es que nazcan varones. ¿Y esto de dónde sale? Digo, ¿es que la gente era perversa? Eso sale de una sociedad rural. Es decir, en una sociedad rural lo que importa son los brazos que trabajan y los brazos que se consiguen. Bien. A ver, voy a hacer una referencia a la solicitud de derecho, no lo que acontece en la realidad. Aparecen protestas referidas a que las mujeres cobran menos por el mismo trabajo, que no ocupan menos lugares de decisión que los varones, pero hay muchos más varones abriendo zanjas que mujeres, y no parece una reivindicación de las mujeres: yo necesito trabajar y quiero ir a abrir zanja. Digo, no estoy recriminando ese derecho a la igualdad. Lo que estoy diciendo es que no podemos pensar los problemas desvinculado de su génesis, desvinculado de su historia, desvinculado de las tradiciones de las que provienen. Es decir, no podemos pensarlo como un producto final y terminado, actual. Bien. Hay entonces, hay como una especie de vértigo, algunos lo llaman aceleración de la historia. Y lo que vemos es que ese proceso es un proceso que va cada vez más rápido. Hablábamos con Beatriz las otras noches
acerca de cómo el desarrollo tecnológico se va convirtiendo en un fin en sí mismo. Es decir, ese desarrollo debería ser supuestamente un medio para muchas cosas. Y sin embargo, empieza a ocupar tal espacio. Hay gente que se gana la vida de eso. Pero incluso aquellos quienes lo tendrían que utilizar como una herramienta, quedan absorbidos, ocupan mucho más tiempo en el aprendizaje y en la práctica del uso de esas tecnologías que del provecho que se le puede sacar. Yo le comentaba a Beatriz de un amigo, y una persona grande, una persona mayor, había escrito varios libros y se había entusiasmado, porque él siempre había escrito en la vieja Underwood, aquellas máquinas, ¿no?, que digo, parecen de otros ciclos, pero eran las máquinas con las que se escribía cuando yo era adolescente. No había computadores. En realidad la gente, digamos, una persona podía tener una Olivetti pequeña, me acuerdo que fue con la que escribí la tesis. Y disculpen esta digresión, tesis, documentos, publicaciones, informes de investigación, todo eso hay que hacerlo bajo normas. ¿Sí? Ustedes se pusieron a pensar por qué esas normas. Dicen, hay que hacerlo así, doble espacio, página simple. ¿Bien? ¿Por qué? Por uno de los más graves problemas que acarreamos, por la inercia. La inercia es repetir compulsivamente y reflexivamente lo que se viene haciendo. Yo le voy a explicar. ¿Sabe por qué la simple faz y no la doble faz? Digo, ¿qué problema hay ahora en presentar un trabajo doble faz? Ahorrar hojas, beneficiar al medio ambiente. ¿Por qué tener que hacerlo en espacio y medio o en doble espacio? ¿Por qué? ¿Cómo? Para poder anotar algunos comentarios. Sí, pero y no lo, si supongamos que fuera no en simple faz sino en doble faz. ¿Qué te impide? O que le impide al evaluador anotar un comentario marginal o lo que sea. ¿Qué le impide? Digo, a ver, ustedes pensarán que el ejemplo que estoy poniendo es una boludez. Y sin embargo, este ejemplo se remonta en una cadena sin fin hasta la mayoría de las decisiones de nuestros sistemas de ciencia y técnica, de nuestros programas de investigación, de las políticas educativas, de las normas establecidas para regular la vida académica. Entonces la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es porque la gente no piensa, la gente actúa mecánicamente, la gente hace lo que siempre se hizo. No, pero esto lo hicimos siempre así. Miren, ¿sabe cómo se tipea una tesis? Una tesis se tipea del siguiente modo. Uno tiene un montón ahí de papeles, escritos, manuscritos, fotocopias, un montón de cosas. Pero ahí llega un momento en que hay que volcar eso en el documento de la tesis. Entonces se agarran 3 hojas, bien, lo más finas posible. Entre las 3 hojas se introducen 2 hojas de carbónico. Esas 2 hojas de carbónico luego se ponen en la máquina de escribir y se empieza a tipear. Cuidado de no equivocarse, porque te equivocaste al final y hay que empezar todo de nuevo, o empezar con tachaduras. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué no se puede hacer doble página? No se puede hacer doble página porque si vos eso lo das vuelta y empezás a tipear, se te empana todo. Ahora, eso era así porque había un motivo para que fuera así. Ese motivo ya no existe. Y sin embargo, nosotros seguimos haciendo las cosas del mismo modo. Subrayados.
Este es mi aspecto neurótico, discúlpenme ustedes. Lo que pasa es que en estas latitudes tratar de llevar adelante proyectos implica el multimedia, la multitarea. Nosotros publicamos libros, publicamos 2 números, una revista que se llama Perspectiva Metodológica, y con otro compañero, Pablo Méndez, recibimos los artículos, hacemos la corrección gramatical, la corrección ortográfica, la corrección de estilo. ¿Bien? El subrayado no se usa. No deben usar subrayados. ¿Saben por qué? ¿Por qué aparecían en los escritos antiguos los subrayados? Porque era una indicación para el tipógrafo que lo que estaba subrayado iba en negrita. Y si yo tengo un programa que me lo puede poner en negrita directamente, ¿para qué lo voy a subrayar? Bueno, yo te decía que los psicoanalistas en general somos bastante reacios a las normas de escritura, pero también estamos aprendiendo para investigar no quiere publicar las normas APA. Por supuesto. Que además cambian, ¿no? Que cambian todos los años. Eso también, antes era esta, ahora es 2016, 2017, 2018. Claro. Entonces también, digo, me parece que está bueno para poder pensar que las normas que tenemos que respetar en un escrito académico, qué es lo que tenemos que cuestionar, pero también lo que va cambiando, ¿no? Y digo, porque una de las cosas que nos lleva al desarrollo de la tecnología es el cambio permanente, ¿no? La situación que nos cuesta como acomodarnos a veces a los cambios. Sí, de hecho, por ejemplo, nosotros hablamos de la época antigua, de la época medieval, de la época moderna, y después empezamos a hablar de las eras, ¿no? Cuando yo tenía 6 años era la era atómica. Acá tengo una lista de eras: la era atómica, la era cibernética, la era de la información, la era de la globalización. Y el tema es que todas esas eras están impulsadas por una lógica del cambio. Ahora, el cambio no es el cambio de una necesidad del usuario. El cambio es una necesidad de las empresas que producen esas tecnologías. Por eso nos obligan todo el tiempo. Estamos hablando. Beatriz me agarró 2 veces en 2 malos momentos. Uno de ellos fue con un tema de edición de video. Y otro que tiene que ver con nuestra publicación, que se hace en un sistema, que es una cosa maravillosa. Nosotros teníamos una revista impresa, Perspectivas Metodológicas, una revista académica que se imprimía en 500 ejemplares, de los cuales 400 terminaban en los baños de la universidad, como corresponde. ¿Sí? Porque ahí no hay un interés comercial, entonces como los que lo editan sacan el dinero que nosotros les damos de la plata que nos dan para financiar, no hay un interés, no hay uno de los problemas que tienen las editoriales universitarias también es la difusión. Entonces todo eso se moría ahí. Bueno, pasamos a una plataforma digital y en esa plataforma vimos que el gasto que teníamos era un montón de plata que gastábamos todos los años, que no lo teníamos por qué hacer, y que la revista había adquirido un impacto inusitado. Claro, porque hacerlo en la plataforma hacía que llegara a todo el mundo y nos empezaron a caer artículos de otros países. Bien, ahora había que adaptarse a esa tecnología, aprender esa tecnología. Aprender esa tecnología entre millones de horas de la clase, millones de horas de investigación, millones de horas de tutoría, millones de horas de corrección, y además aprender la tecnología que permita ponerlo allí. Y bueno, en un momento de lo que hablábamos con Beatriz, yo me estaba enterando que el próximo mes van a cambiar la tecnología de la plataforma. O sea, lo que me costó tanto aprender, ahora ya no me sirve. Y tengo que aprender algo nuevo, que me prometen que va a ser más amigable, que va a ser más fácil, que va a resolver mucho más problemas. Y ahí me acuerdo
una expresión de un amigo. O sea, la tecnología es fantástica, viene a resolvernos una cantidad de problemas que nunca tuvimos, ¿no? Ahora, bueno, también creo que hay que rescatar el hecho de que las tecnologías y el desarrollo, esto daría para todo otro capítulo, el desarrollo científico-tecnológico, también nos brindan una cantidad enorme de ventajas. Yo me hubiera muerto a los 17 con el primer cáncer que tuve en una glándula, ¿cómo se llama? Un ganglio. Y me hubiera muerto a los 57 años de otro cáncer que tuve de pulmón, volaron todo el lóbulo inferior. La palabra cáncer cuando yo era chico ni se mencionaba. El cáncer era una enfermedad terminal siempre. Hoy uno cada vez se entera de que hay más gente con cáncer, pero también que hay mucha más gente que, no sé si decir se cura. Yo por suerte no tuve ni que hacer rayos ni quimio ni nada, porque me lo extirparon y no hicieron nada. Pero quiero decir, cuando uno piensa en estas cosas, dice, la tecnología trae esto también. Bueno, digo, no seamos tan implacables con la tecnología, ¿no? O sea, resuelve problemas que tenemos. También resuelve problemas que tenemos. Y también resuelve un problema. A ver, la cuestión es esta también. ¿Por qué tenemos esos problemas? Porque llegamos a edades que Lucy no hubiera llegado nunca, que los hombres de la Edad Media tampoco hubieran llegado nunca. A mí me parece que tiene que ver un poco con lo que dijiste, que tiene que ver con el uso. Veamos, en realidad una herramienta como la tecnología, más allá de la tecnología en sí, creo que tenemos un hábito, un mal hábito de abusar, ¿no? Por lo general es lo que sucede con los pacientes, ¿no? Es esto de hacer un mal uso, ¿no? En algún momento yo he pensado que hay tecnologías que son perversas de por sí. Quiero decir, un cuchillo de cocina puede ser usado para preparar la comida o puede ser utilizado para degollar a una persona. Ahora, una ametralladora es un arma para matar gente. No estoy hablando de una escopeta de caza, hablo de una ametralladora. Hasta que me enteré, hace algunos años, que el sistema de ametralladoras era utilizado en la época de la Unión Soviética por los soviéticos. ¿Qué hacían? En lugar de poner balas, ponían semillas y ametrallaban regiones que eran inaccesibles y forestaban de ese modo. Entonces, esto que vos planteás, ¿no? Digamos, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué propósito tiene? Pero es muy difícil decir. Está claro que si pensamos en una tecnología de exterminio como los campos de concentración, no cabe duda de que esa es una forma perversa del uso de la tecnología. Pero hay otras cuestiones que son inciertas, porque, y aquí quiero acercarme un poco más a la temática de la investigación y avanzar un poquito también sobre el tema de por qué ustedes son epistemólogos. A ver, voy a usar conceptos que les pido que, si les son familiares, bárbaro, y si no, que me pidan aclaración. El objeto de investigación. ¿Saben llegar al objeto de investigación? Esta categoría les es familiar. Yo luché mucho porque, a ver, como señalaba hace un rato Beatriz, yo puedo putear contra el CONICET, puedo putear contra el CBAR, los IGEVA, todos los sistemas de investigación que reducen a mi disciplina, que no es el corte y confección, con todo el respeto por el corte y confección, que tampoco es la plástica, que es la epistemología y la metodología, a no tener un lugar en los formularios de esas instituciones. Y cuando tengo que poner qué actividad realiza, tengo que poner otros, o vincularlo a filosofía y religión, porque no hay otro ítem.
Esto tiene que ver justamente con un criterio que hace a qué es ciencia y qué no es ciencia. Por supuesto, nuestros formularios de los planes de tesis son formularios estándar. Tiene que decir planteo del tema, planteo del problema, objeto objetivo, marco teórico, estado del arte, y yo conseguí agregar allí donde dice objeto de investigación, que podemos entenderlo en un sentido amplio, pero que tiene un peso cosificante enorme, a poner objeto o asunto de investigación. ¿Bien? Bueno, ¿cómo es nuestro objeto o asunto de investigación? El objeto o asunto de investigación que a ustedes les interesa. ¿Qué características tiene? Bueno, los casos clínicos que claro, con esto, nuestros bibliográficos, estamos trabajando, y el intercambio, lo que se va generando, esto mismo es un objeto de estudio. Claro. Esto no vas a poder. Ahora, ese objeto es como el del médico. Quiero decir, a ver, un hepatólogo. El hepatólogo tiene mucho menos problemas, porque seguramente el hígado de Lucy, el hígado de los neandertales, el hígado de los sapiens de hace 140.000 años, y el nuestro es casi el mismo. Quiero decir, la cosa permanece, la cosa. Miren, les voy a ver. ¿Ven este papelito? Yo lo voy a soltar. Cayó, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si lo suelto de nuevo? ¿Se irá volando para arriba? ¿Saldrá para un costado? Cae. ¿Y si lo vuelvo a hacer? Bien, ¿por qué? ¿Por qué? Por la física. Bien. A ver. La física es el modelo de todas las ciencias. ¿Bien? Ahora, la física es muy fácil. Yo soy más próximo al palo de ustedes, que será muy fácil, pero de esa medicina no quiero. ¿Saben por qué es mucho más fácil de lo que ustedes se ocupan? Porque la física puede promulgar leyes universales, por lo menos para este estadio del universo, porque los fenómenos que estudian, y esto no debe haber sido casual, para nada. Una ley de haber intervenido. El azar. Pero quiero decir, ellos pueden formular leyes universales porque los fenómenos que investigan ocurren siempre del mismo modo. Es decir, hay regularidades en la naturaleza que pueden ser estudiadas y nos permiten esos dos grandes deseos, necesidades, imperativos de la ciencia, que son la explicación y la predicción. Sin que arrojara el papel, ustedes podían predecir, si lo suelta cae. ¿Por qué? Porque tienen una ley universal. Ahora, ¿por qué tienen una ley universal? Porque el fenómeno se comporta exactamente del mismo modo. Con las disciplinas sociales humanas esto no ocurre en absoluto. Que de hecho fue lo que te pasó a usted. Exactamente. No, sí, pero me pasó en el campo de la física, eso lo... Sí, pero la fuerza no debe haber sido la misma, la inclinación, Sí. algo La que acción cambió, humana. ¿no? La acción La acción humana. humana. La acción humana. De algún modo, yo no quise que cayera. Fue inconsciente. Fue allí. Probablemente. El deseo. También para desmentirlos a ellos, porque nos hablan de eternidad, de para siempre, y solo mediante, es decir, eso dura solo en este estadio del universo. Digo, el universo ha tenido otros estadios que nosotros conocemos, de las cosas donde las leyes actuales no funcionaban. Bien. Ahora bueno, las queremos eternas porque queremos que haya algo eterno. Y yo, perdón, quiero decir algo porque tengo algunos amigos del palo de la ciencia y ellos lo saben. Quiero decir, ellos saben que su discurso, el de la ciencia, los obliga a esto, a lo que hay que predecir, a lo estandarizado, a lo dado de una vez para siempre.
pero todo el tiempo se encuentran con que la ciencia también no resiste. Bien. La investigación todo el tiempo se encuentra. ¿Por qué dijiste eso? Tengo amigos del palo de la ciencia. Porque es re divertido. Tenemos discusiones hermosas. Y yo te pregunto, ¿vos de qué palo sos? No sé, de las ciencias humanas. También. Las ciencias humanas. A ver. Bueno, todas son humanas. Sí, por una cuestión terminológica hablamos de ciencias sociales o disciplinas humanísticas, qué sé yo, ¿no? Pero detrás de esto hay algo oscuro, tenebroso, siniestro. Y es el hecho de que se nos quiere hacer creer que solo aquellas disciplinas que llegan a resultados objetivos universales necesarios, explican y predicen con precisión y exactitud, que tienen posibilidad de contrastación empíricas, deben ser consideradas ciencias. Lo demás es charlatanería. En ese sentido, entre ustedes, los grupos, los chamanes, Esto de y los creen los psicólogos. Soy una religión. No, ciencia. vos decís que vos haces ciencia. Sí. Muy bien. ¿Quién está de acuerdo con ella? ¿Y los demás qué dicen? Yo digo que menos racista. Yo creo que es necesario, estrictamente necesario ser científico. No sé. ¿Cómo puedo decir? Que yo me pregunto si es necesario avenirse a eso, de que tiene que ser estrictamente algo científico, porque en definitiva, ¿qué es que sea científico? Digamos? Esa es la pregunta. Esa última es la pregunta. No se avenirse, porque me avengo a qué? A lo establecido. Ahora la pregunta es, ¿lo establecido, desde dónde está establecido? Porque si lo establecido del criterio de cientificidad está hecho con el mismo criterio de las normas de publicación, que te dice que tiene que ser a doble espacio, página simple, qué sé yo, porque se basa en una realidad que tiene más de 100 años de exprimida, pues decir, ¿de qué estamos hablando? Entonces, lo que está aquí en cuestión, lo que está en disputa, es el estatus epistemológico de la ciencia. ¿Bien? El estatus epistemológico de la ciencia. Las ciencias sociales, como vimos, son mucho más complejas y más difíciles, no solamente, digamos, ¿por qué? Y no quiero usar, me da escozor usar la palabra objeto, porque aquello que quieren conocer, aquello que quieren descubrir, sobre aquello que quieren investigar, es, por un lado, de una fragilidad y al mismo tiempo de una variabilidad inusitada. Yo tengo alumnos de ciencias económicas y le digo, bueno, la ciencia, si es ciencia, tiene que tener capacidad explicativa y predictiva. Esto es lo que me dice de la física, el gran mandato. Muy bien. Dentro de las disciplinas sociales, bueno, la psicología, ahí, y el psicoanálisis, ni que hablar. Gente no ha llegado a darse bien. Bueno. Pero si dentro de las ciencias sociales hay alguna que dice, bueno, esta sí que está cerca, es la economía. Es la economía. Y entonces los economistas te hablan en términos matemáticos y te presentan gráficos y mapas y cosas todas llenas de eso sacada de la informática. Uno no termina de entender bien qué quiere decir todo eso. Pero luego te hablan en estos términos: la incertidumbre de los inversionistas. ¿Qué categoría es incertidumbre? ¿Cómo se mide? ¿Cuánto pesa? ¿Cuál es el experimento o la tabla que permite medir esa variable? La confianza. Es decir, son todos términos que realmente, si son criticados en otras disciplinas, ¿por qué no son criticados en la economía? Además, una cosa muy sencilla, que para mí no los descalifica,
pero que les debe hacer repensar a ellos. Yo les pregunto a mis estudiantes, muchachos, ustedes que son de este palo, ¿no? Tienen, porque son los más científicos de las ciencias sociales y tienen capacidad explicativa y predictiva. Mañana, digo, la física me dice que dentro de 4.000 millones de años el Sol se va a convertir en una gigante roja. Va a chuparse todo el sistema social, todo el sistema solar. Se va a chupar todo. Atravesado por el psicoanálisis. Claro, y después se convierte en una 4.000 millones de años. El universo comenzó hace 13.000 y pico de millones de años. Miren las cosas que me dice la física. ¿Cuánto va a estar el dólar mañana a la mañana? ¿Cuánto? Imposible saberlo. Bien, ahora la pregunta es, voy a poner un ejemplo de la economía porque lo tengo ahí. Supongamos que alguien quiere medir el índice de desocupación, supongamos. Bien. Y el mandato que viene, lo que se llama la concepción heredada del positivismo y del neopositivismo, que es el que sigue imperando en qué cosa, en los lugares de decisión que hacen que tengamos que llenar esos formularios. Quienes deciden esas cosas, quienes deciden las políticas educativas, las políticas de ciencia y técnica, es gente que piensa de ese modo, ¿no? Piensa que algo es científico si tiene precisión, claridad. Si no, no lo es. Entonces yo digo, bueno, quiero averiguar el índice de desocupación. Pero resulta que el índice de desocupación, medir el índice de ocupación, significa medir algo en el que, en el momento que estoy haciendo la investigación, hay gente que está entrando y hay gente que está saliendo. Eso está variando en el mismo momento en que lo estoy investigando. Bien. Supongamos que hay técnicas, y no confundamos método con técnicas, ahora vamos a hablar un poco de eso. Supongamos que hay técnicas que me permiten medirlo. Habrá visto estas cuestiones, ¿no? La muestra, una muestra representativa del universo, que tiene que cumplir con determinados requisitos, con un margen de error de más o menos 5, 0,5, con toda esa historia. Marcando. Y me dice que hay un 18,3%. ¿Qué significa esa cifra? ¿Cuántos? Ese cuánto es irrepresentable. ¿Por qué? Porque en el mismo momento que lo estoy pronunciando ya cambió. Bueno, algo de lo que vos estás diciendo es interesante pensarlo desde la validación, lo que trabajamos en psicodiagnóstico, y esos psicodiagnósticos se tienen que aplicar a la ciencia jurídica. Hay todo un tema para desarrollar con respecto a esto. Se están aplicando validaciones de las técnicas en la Argentina, porque si no, rechazan la utilización de las técnicas porque las validaciones son del exterior. Entonces, hay un montón de test que se están aplicando y se está haciendo un muestreo general en la República Argentina para que tenga la validación y sea aceptado, porque las ciencias jurídicas las están rechazando porque no tienen validación argentina. Entre las tantas chicanas que hay, el uso de las técnicas que se vienen utilizando desde el año 70 hasta ahora, lo jurídico lo está rechazando porque no es aplicable a la población argentina. Y otra de las cosas que se viene rechazando es porque no están, una vez que fueron validadas en la Argentina, dice que no están actualizadas, otra de las cosas que las vienen rechazando. Entonces se está haciendo también una reactualización con otras técnicas. Entonces esto lo está haciendo las distintas universidades. Y esto tiene que ver con lo que preguntaba Eugenia acerca de la ciencia, ¿no? Porque es bueno preguntarnos acerca de la ciencia, ¿no? Hay distintas maneras de pensar la ciencia, bueno, la idea de la construcción heredada, el pensamiento humano, la idea de la ciencia de la subjetividad, ¿no? Pero me parece que es importante la política, porque el azar, como la gente trae un montón de cosas. Entonces nosotros quedamos afuera de esos discursos, quedamos afuera de la práctica y lo que nos circula en estos días es el tema de las incumbencias. Entonces, ¿cómo nos atraviesa? Porque la práctica social, este concepto que
lo que es tan importante, es lo que marca la diferencia. Estamos acá pensando con otros, generando consecuencias en la práctica, cuestionando, ¿no? Porque si no pasa y el poder, el saber se disminuye y hay saber que justamente objetiva a la persona y no hay lugar a la crítica. Y es lo que tenemos que mencionar nosotros, pensar en la práctica crítica, en la práctica institucional, cómo pensamos y que no estamos solos, porque eso también es importante, que estemos acompañados con personas que piensan como nosotros. Y en este sentido, con la conversación con la filosofía, metodología, de psicoanalista, que nos permite producir y entender que no estamos solos, ¿no? Porque es esto, si a veces uno se queda frente a la arbitrariedad, esto, tenemos que valorar esto, y uno no tiene que pensar en un lugar y en un tiempo determinado, que eso es lo fundamental, porque así todos tenemos que poder pensar como los psicoanalistas en el siglo XXI en Quilmes, ¿no? Tengo un ejemplo de la semana pasada, lamento haber estado enfermo, porque la semana pasada hubo una defensa de tesis en nuestra maestría, en la maestría en Metodología de la Investigación Científica, de una chica uruguaya que hizo, ella es socióloga, la maestría es una maestría interdisciplinaria, es en Metodología de la Investigación, y si bien cada tesis, digamos, parte de una temática disciplinar propia de quien la realiza, la tesis no es una tesis en sociología o en economía o en medicina, es una tesis en metodología. Y esto que vos acabas de señalar, pero se dio dramáticamente con respecto a esos imperativos de los que hablaba Beatriz, frente a los cuales tenemos que plantear por lo menos la duda. ¿Bien? Pero después hay otra cosa que es, por decirlo, la ratificación de eso externo, imperativo, en nosotros. La chica hizo la tesis, presentó, fueron todo elogios. El trabajo metodológico era excelente. Yo no tenía la mejor relación con ella, con esta estudiante. Habíamos tenido un par de cruces. Pero me hubiera gustado estar ahí para poder defenderla. Porque le pusieron 8. Le pusieron 8. ¿Por qué no le pusieron 10? Si la tesis, desde el punto de vista metodológico, que de eso se trataba, era de excelencia. Entonces, ¿por qué no ponerle 10? Por esto que ella acaba de decir. Le bajaron 2 puntos porque le dijeron, la escala con la que estás midiendo es una escala europea que no se ajusta a... Es decir, me parece bien, me parece perfecto que digamos, nosotros tenemos que tener nuestras propias escalas porque estamos midiendo cosas en realidad diferentes. Eso me parece bárbaro. Ahora, no comprender, no tener la plasticidad para entender, digamos, el hecho, que es un hecho que atravesamos traumáticamente, el hecho de que pensamos, reflexionamos, porque de eso se trata la ciencia. Digamos, a la ciencia le importa poco lo que sabemos. Lo que a la ciencia le importa es lo que no sabemos. Y allí donde no sabemos, bueno, hay que tener una actitud creativa, reflexiva, abierta, porque siempre que nos reafirmamos en lo que ya sabemos, no avanzamos. Si nosotros nos reafirmáramos en los saberes, todavía seguiríamos pensando como Aristóteles. Entonces, hasta luego, gracias. Entonces la cuestión es cosas que sutilmente porque no voy a hacer alusión a él. Sí, claro, no. Gracias. Hay sustitución, bien. Estábamos esperando, como iba a hacer alusión a vos, ok. de lo que dijiste. Digo, a ver, analicemos esto. Él dijo hace un momento, yo tengo amigos del palo de la ciencia. ¿Y yo de qué palo, de qué gallinero soy?
¿Bien? Y, claro, Y ellos, yo me excluyo. no, hay una cuestión. No es que vos escribís, vos aceptás. Pero no te estoy acusando. Lo que estoy diciendo es una cosa que nos pasa. Aceptamos esa exclusión. Las hermanas menores algún día van a crecer, el día en que sean como nosotras van a hacer ciencia, mientras tanto no, sin pensar que, a ver, cuidado con esto. Y esto tiene que ver con algo que acaba de señalar muy claramente Beatriz. El problema subyacente es un problema político. Es el problema de cómo se instituyen las categorías, las mismas instituciones. Entonces, yo les ponía el ejemplo de los formularios de los sistemas de ciencia y técnica. ¿Por qué piensan ustedes que no aparece la epistemología, la metodología, las mil ramas de la filosofía, el psicoanálisis? ¿Por qué no aparecen allí? ¿Porque esta gente se olvidó? No. Allí hay un ardid político. ¿Qué es y qué no es la ciencia? Es algo que no entra en discusión. Eso lo establecemos nosotros. Y ustedes no entran, por lo tanto, tienen un espacio difuso, un espacio sombrío dentro de los formularios. Ahora, esto implica que por lo menos hay una tensión. Una tensión entre aquello que decimos, mirá, lo que yo hago no es como lo que hace el físico, como lo que hace el químico o el biólogo. Bien, pero tampoco es como lo que hace el curandero. Bien. ¿Y cuál sería la diferencia? Ojo, miren que cuando digo, no estoy tratando peyorativamente al curandero. Seguramente muchas acciones de curandero tengan efectos tan positivos como lo que pueden tener los de los psicoanalistas. ¿Sí? Por los médicos. Por no, claro, no. Quise levantar la puntilla. Es que los médicos no se comportan como científicos, se comportan como técnicos que aplican una serie de recetas que ellos aprendieron. Es decir, no está en ellos el ánimo de la investigación. Ahora, la ciencia es básicamente investigación, pero no sería una investigación de calidad si en su accionar lo que hiciera fue remitirse a aplicar recetas, técnicas, métodos establecidos. ¿Sí? Por eso esto que señalaba Beatriz, la necesidad de, y que en su tesis a mí me pareció fantástico, ¿no? Decimos, bueno, nosotros tenemos este marco teórico del psicoanálisis, en algún contexto consagrado, respetado, y sin embargo yo me encuentro que esa realidad con la que me relaciono, estas categorías no me llegan a satisfacer del todo, porque las cosas han cambiado. Entonces dice, ¿qué hago? ¿Reniego del psicoanálisis? No, como nosotros no hemos renegado de sistemas que permanecen en nosotros y que vienen de 400, 500 o 1000 años de evolución, pero es necesario repensar. Ahora, ¿desde dónde repensamos? Entonces voy a decirles por qué yo pienso que ustedes son epistemólogos. Porque si ustedes están aquí es porque tienen un interés en su formación y tienen un interés en la investigación y en el conocimiento. Ese es el principal mandato del científico. Ese es el principal mandato del científico. Hay algo de fe en la ciencia. Es decir, uno cree que esta teoría es mejor que aquella otra, ¿sí? Pero a diferencia de la simple religión, que es fe dogmática, sin cuestionamiento,
la ciencia es una creencia que necesita para ejercerse la reflexión crítica permanente sobre sus propios presupuestos, sobre sus fundamentos teóricos, sobre sus prácticas. ¿Bien? Tenemos la epistemología. Si ustedes van a la Wikipedia y van a todos esos lugares, o a los manuales, van a ver que algunos no la diferencian mucho de la filosofía de la ciencia, pero básicamente la idea establecida de la epistemología es que la epistemología es la encargada de evaluar y legitimar los procedimientos metodológicos, es decir, la validación lógico-metodológica de las teorías científicas. Eso es lo que nos quieren hacer creer, porque además, ¿por qué no nos quieren hacer creer? Porque el código lo escribieron ellos y ellos son los jueces. ¿Se entiende esto? Ahora, siguiendo el concepto de Bourdieu, la epistemología es una arena, la epistemología es un campo de luchas. Luchas que son luchas epistemológicas, luchas metodológicas, luchas políticas. ¿Y por qué la importancia de la política? Porque la posibilidad de la investigación solo se da a partir del contexto político que lo permite y que la fomenta. ¿Bien? Yo vengo de dar una conferencia en el Congreso, en el 5º Congreso de Epistemología y Metodología, y entonces, bueno, ustedes saben, hace falta que lo diga, está en todos los medios, hay una embestida contra las universidades públicas, contra las universidades del conurbano. Yo estoy convencido que fue malicioso el comentario de la gobernadora Vidal, en el sentido de que ella no puede hablar ignorando las estadísticas de la enorme cantidad de estudiantes que se titulan universitarios como primera generación. Y eso es gracias a las universidades del conurbano. Hay un video circulando de la UNAG, más de 1.900 estudiantes graduados de primera generación. Solo Florencio Varela. Bien, y el hecho de que estas universidades están concebidas de cara a la comunidad, pero cuando hablamos de la comunidad no hablamos de la humanidad, de la abstracción de la humanidad, hablamos de la comunidad inmediata. Digamos, nadie puede negar todo lo que se hizo y que se está discutiendo. Hay que hablar de los conflictos del CONICET, del lugar que están los investigadores, de lo que significó en el periodo pasado la repatriación de miles de científicos, el fortalecimiento del aparato científico-tecnológico. Ahora, ¿cuál fue el problema? El problema es que desde la política, digo, sin entrar en discusiones ideológicas, por supuesto, pero no se puede negar que uno pudiera estar de acuerdo o no de acuerdo con matices o lo que sea, estaba la idea de un proceso y de un proyecto emancipatorio. ¿Bien? Es decir, pagarle al Fondo Monetario y decirle ustedes ahora no opinan, eso plantea una política emancipatoria. Entonces la pregunta es esta: el gobierno anterior fue capaz de fomentar todo esto. Ahora la pregunta es, ¿qué ciencia promovió el gobierno anterior? Es decir, ¿cuáles eran los criterios de cientificidad y los criterios de ciencia que estaban estimulando y que estaban fomentando? No estaban fomentando, porque esta es otra de las cuestiones que hace a la concepción misma de la ciencia, una ciencia que favoreciera la emancipación. Fomentaron la concepción de ciencia que establece que la ciencia es valorativamente neutra, que no tiene ideología, que no hay ética, que es amoral, que la ciencia busca el conocimiento por el conocimiento mismo. Digamos, esos criterios prevalecientes estaban allí. Entonces, difícilmente, miren,
hay una cosa muy sencilla. Si Lino Barañao estuvo en el periodo anterior y pudo continuar en este otro periodo, te das cuenta de que no hay diferencia en la concepción de que hace a la ciencia. Para él será una cuestión de tener más recursos o menos recursos, pero no es una cuestión política e ideológica acerca de qué pasa con la ciencia. Es decir, y me voy a apurar porque quiero que reflexionemos sobre esto. Hablamos de la explicación y la predicción. ¿Qué más busca la ciencia? ¿Qué piensan ustedes? Respóndanlo ingenuo. Creo que esto de la universalidad, que en realidad siempre buscamos por ahí algún dato que se pueda homologar, ¿no? Algún resultado, ¿no? Que nos pueda servir para aplicar en distintos casos. Por eso por ahí a veces se nos complica a nosotros como psicoanalistas, porque nosotros justamente vamos a la particularidad del caso. Pero yo creo que en general la ciencia, ¿no? Una vez que de la explicación y demás, busca una universalidad en algo. Bien. Es ese conocimiento que la ciencia busca, ¿no? Tiene como resultado, digamos, decimos que es conocimiento, sí. Algo, digo, esto es un conocimiento. Por ejemplo, 2 más 2 es 5. ¿Eso es un conocimiento? ¿Es un conocimiento? 2 más 2 es 5. ¿Es igual a 5? Para el psicoanálisis podría ser. Para la matemática. ¿Para la aritmética? No. No. Para la aritmética no. Es decir, 2 más 2 es 4 y no puede ser otra cosa. Bien. Ese criterio, ¿qué digo? De 2 más 2 es 4 o de 2 más 2 es 5. Si tuvieran que decir algo de estas dos proposiciones, 2 más 2 es 4, 2 más 2 es 5, en el campo de la aritmética, ¿qué dirían? Con respecto a cada una, ¿cómo la calificarían? Que uno es verdadero y el otro es falso. Bien. Esta idea es fundamental. Es decir, esta idea que sigue operando en nosotros, de que el conocimiento y lo correcto es lo verdadero, y que de la ignorancia o lo que está mal es lo falso, es una rémora, es un lastre que no nos permite entender el mundo, no nos permite entender lo que nos rodea, no nos permite entender a los otros. Como encasillar, decís, entre lo que está bien, lo que está mal, lo que es verdadero, lo que es falso, algo así. Es que el estatus de verdad va acompañado del de universalidad, del de objetividad. Es decir, si es subjetivo es falso, ¿no? O es contingente, diríamos en términos lógicos. Puede que sea verdadero, pero que sea falso. Si es científico es necesariamente verdadero. Monkey, sí. ¿No? Si es conocimiento, entonces necesariamente es verdadero. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la ciencia? La tradición, y esto que en el fondo de nuestro corazoncito sigue operando, es que la ciencia es la que me lleva al conocimiento verdadero. No vamos a entrar a analizar, porque nos llevaría un montón de encuentros, el estatus de verdad. ¿Bien? Y cómo se establece ese estatus de verdad y las implicancias que eso tiene. Pero sí lo que hay que ver es que el problema de la ciencia no es el problema de la verdad. Digo, el eje del imperativo de cientificidad vigente nos dice que el problema de la ciencia es el problema de la verdad, encontrar la verdad. Esto quizás pudiéramos pensarlo en los positivistas. Los no positivistas ya no nos hablan de verdad en los mismos términos, nos hablan de aproximar, Popper, ¿no? Aproximarnos a la verdad, acercarnos a la verdad, y se habla de la modelización, modelos que son más o menos adecuados y qué sé yo. Pero ¿qué es lo que está en juego? Puede ser, una cuestión de poder, ya que hablamos en esto de que la ciencia está ligada a la política, porque yo me pregunto por qué nuestro discurso no podría formar parte de, si quisiéramos. A mí la verdad particularmente me interesa y no tanto, ¿no? Por la misma pregunta que hice antes, pero digo, ¿por qué nuestro, y digo como psicoanalistas, y otros discursos no son contemplados? ¿Qué es lo que decimos nosotros? ¿Qué es lo que tenemos para plantear que no nos permite, siendo que muchas veces podemos cumplir con
todos los pasos que se requieren para el estudio de un objeto y que sea científico, etcétera, etcétera. Digo, hay algo para mí, esto lo pienso yo en lo particular de nuestro discurso y de otros también, que probablemente algo tenga que parecer que molesta, no sé, a eso que es poderoso, ideológico, político, porque si no, la verdad, lo dejo como pregunta, ¿no? ¿Por qué no? No lo podría haber dicho mejor. Digo, me parece que esto es esto que ella acaba de plantear, merece nuestra reflexión. Ese es el punto. Bueno, y que también es justamente esto que decía que los psicoanalistas nos hacen que cuestionamos las pautas y las normas, es justamente cómo haciendo, ¿no? Haciendo instituciones, generando cuestiones. Bueno, yo quería aprovechar, ya que nos queda la última media hora, para que podamos conversar y aprovechar el aporte que nos puede dar sobre la investigación. Voy a empezar yo sobre una pregunta y después, si les parece, haremos inquietudes de ustedes. Yo, perdón, tengo que ir a atender. Bueno. Perdón, les Después, buscás el video en YouTube. Gracias. Chao. Bueno, las presencias y las ausencias necesarias. No, bueno, un poco lo que, todos pudieron leer el material clínico, la verdad que yo dejo el aporte que hicieron y espero que quieran cuando tengan tiempo, porque la verdad en nuestras realidades se entiende que hay muchas cosas a resolver, pero eso valoro mucho la presencia de ustedes acá, que sigamos compartiendo inquietudes y un poco, te quería preguntar un poco a la luz de la lectura de estas pinceladas clínicas, ¿no? ¿Qué es lo que vos pensás desde tu formación, desde la filosofía, la metodología, la impronta del tiempo, ¿no? Del tiempo de nuestra subjetividad, ¿no? Debería responderlo en términos epistemológicos, pero antes de ser epistemólogo, soy filósofo. Yo diría que hay dos temas que nos acompañan desde el comienzo. Dos temas frente a los cuales diseñamos todas nuestras estrategias de instalación en el mundo. Esas estrategias van cambiando, pero en última instancia, si puede ser la estrategia de la caverna y del fuego y de las piedras partidas, o es la estrategia de las tecnologías más avanzadas, en el fondo aparecen dos cuestiones que están necesariamente vinculadas al tema del tiempo, que son la muerte y la necesidad. Entonces, dar respuesta, creo que lo sepamos o no, eso es lo que tratamos de hacer todo el tiempo. Dar respuesta y tratar de aplacar nuestra angustia frente a la muerte y la necesidad. Porque la idea misma de la muerte implica la conciencia de la temporalidad, la conciencia de la finitud. Heidegger decía que somos seres para la muerte y para el olvido. En términos cósmicos puede ser, en términos cósmicos somos insignificantes. Pero en nuestros términos, en términos humanos, somos seres para la vida. Estamos signados por la vida. Todo lo que hacemos tiene que ver con la vida y con la búsqueda de la vida y la vida que se busca a sí misma y que busca reafirmarse y que busca perdurar. Freud decía que la vida es un corto o largo rodeo hacia la muerte. Pero Epicuro decía que la muerte es nada para nosotros, porque cuando estamos nosotros no está ella y cuando está ella no estamos nosotros. Así que nuestro problema, en el fondo, no es el problema de la muerte, sino que es el problema de la vida. Ahora, el problema de la vida es el problema de la temporalidad.
Es decir, todas las preguntas filosóficas, ¿para qué vivo? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi destino? ¿Tengo un alma inmortal? ¿Existe la libertad? Y todas estas cuestiones. Se ve seria y profundamente afectada por el tema de la temporalidad y por nuestra conciencia de la finitud. Entonces, creo que el tema de la temporalidad nos plantea una gran angustia, digamos, eso es... Y la cuestión es cómo enfrentamos esa angustia. Podemos enfrentar esa angustia evasivamente, tratando de enajenarnos, de distraernos, de no pensar en eso, ¿no? También hay quienes viven atormentados, temerosos de la muerte, de la finitud. Por otra parte, si fuera la muerte y nada más que la muerte, el asunto es que la muerte viene acompañada de otras cosas que se realizan en el tiempo, y que es el sufrimiento. Entonces, también buscamos evadirnos del sufrimiento. Y acá me voy a poner un poco nietzscheano, disculpen. Hay un imperativo moral nietzscheano, que es el imperativo para el superhombre, ¿no? Ese imperativo diría algo así como: vive de tal modo que tus actos merezcan ser fijados para la eternidad. Digo, por favor, resuciten a Dios que venga y nos perdone, porque hacerse cargo de una cosa así es algo terrible. Digo, ¿cómo puedo llevar adelante una vida que merezca ser fijada para la eternidad? Ahora, claro, cuando uno después le pregunta a Nietzsche, bueno, pero ¿qué es lo que hace que esa vida merezca ser fijada para la eternidad? Y allí lo que él dice es el goce, ¿no? El goce es lo que merece ser fijado para la eternidad. Pero una vida de goce es una vida insulsa. Quiero decir, ¿por qué yo quiero que tu caricia sea eterna? Porque es efímera. Porque es efímera, porque es un roce apenas. Ahora no me alcanza, no me conformo con el tiempo que tengo para vivir, no me conformo con esta vida, no me conformo con los momentos de felicidad que tengo, quiero más momentos de felicidad, más momentos de gozo. Entonces quiero esa mano eternamente en mi cara dándome... y realmente aquello que no se realice ese deseo de ser eternamente felices, porque eso es igual a la nada. Entonces, entender que es algo, yo diría, a veces somos muy ignorantes con respecto a esto, porque esto es algo propio de nuestra cultura. No todas las culturas vivencian esto del mismo modo, ¿no? Pero entender que ese tiempo que es la vida es tiempo de goce y es tiempo de sufrimiento, es tiempo de bienestar y es tiempo de penuria, no como un signo de los tiempos, no como algo, como una moira, como un destino, ¿no? Sino como lo que es la vida. Uno quiere llegar a viejo, uno no quiere morirse joven, ¿sí? Y después cuando uno llega viejo y ve que todos los días se levanta con dolor de huesos, dice, esto me va a durar por lo menos 15 minutos, a medida que pasen los años, ¿se me irá en 15 minutos? ¿O tendré solamente 15 minutos de no dolor? Bueno, pero lo que escuchaba creo que era con el tema de la tecnología, y justamente los psicoanalistas hablamos de deseo y goce, ¿no? Bueno, lo charlaremos en otro momento, ¿no? Como algo muy importante dentro de nuestra práctica y nuestro marco teórico. Pero me quedo pensando que en esto tan interesante que comentas, hay algo del instante, ¿no?
y hay algo de lo eterno, de lo completo, ¿no? Y que la tecnología nos confronta de manera muy particular con esto, ¿no? El cambio permanente, pero al mismo tiempo esta ilusión de completud. Entonces, bueno, tal vez cómo poder pensar esto, ¿no? Mira, vos haces cada pregunta. Son preguntas que no tienen que tener respuesta. No, claro, O sea, por supuesto. Pero yo no te voy a responder yo te voy a responder con dos poemas, muy breves. Uno es de un poeta uruguayo que se llama Liber Falco, que dice: porque se está solo ahí, porque en la locura y en la muerte se está solo, porque hay un ojo fijo, incambiado, que acecha sin sentido, yo quisiera tan solo abrazados y hablar nomás de cómo cambia el cielo. Es decir, siempre pensamos en la trascendencia como vencer al tiempo en función de la existencia eterna. Hay un libro que les recomiendo de Baudrillard que se llama La ilusión vital. Es un libro muy pequeñito que dice que toda la vida hemos querido, es decir, que la piedra quiso sentir y ahora que sentimos queremos ser como la piedra, porque la eternidad solo puesta en la piedra, no es en el vivir, ¿no es cierto? No sé si ustedes han visto las alas del deseo. Las alas del deseo de Binder. Bueno, los ángeles se ocupan de llevar un registro de las actividades de los hombres, pero son seres eternos, absolutamente indolentes. Ahora, claro, si no, no habría historia, ¿no? Les llama la atención la vida de los hombres. Y uno quiere saber qué les pasa, pero tiene que entregar sus alas, es decir, tiene que entregar la mortalidad. Esto es, digo, queremos negar lo que somos y en esa negación perdemos el instante, perdemos el goce del instante. Es decir, nos amargamos por lo que va a venir, pero eso nos arruina ese presente que es un fluir, ¿no es cierto?, que es unirse. El otro poema es un fragmento de un texto de Octavio Paz que dice: para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Es decir, estamos acostumbrados a pensar la trascendencia como la posibilidad de la eternidad. Y en realidad eso es una fantasía, porque supongamos que hay un alma inmortal, supongámoslo por un momento. Ustedes se dan cuenta que un ser que pasa a la inmortalidad, un ser que es inmortal, pocas cosas ha de tener de nosotros, porque nuestra existencia está desvelada por su condición. Sin esa condición no seríamos lo que somos, seríamos otra cosa. Así no me interesa negar si existe o no existe el alma eterna. Lo que sé es que el alma eterna no soy yo, porque yo soy un ser finito, padeciente, un ser que sufre por la conciencia de esa finitud. Ahora, ¿cómo paliar ese sufrimiento? Hay distintas formas. Hay formas enajenadas y hay otras que, como el texto de Paz, fijan la trascendencia en el encuentro con el otro, en la posibilidad. Es decir, trascender es eso, ir al otro y encontrar al otro no como algo que me completa, encontrar al otro en su estado de libertad, en su estado de resistencia, en su estado de negación con respecto a mí. Voy a poner nuevamente el ejemplo, ese ejemplo que tiene que ver con este lugar de la otredad, de los encuentros, de las intersubjetividades. Y tengo presente acá a la testigo. Siempre pongo este ejemplo. Cuando le pido a mi esposa querida, que hace 43 años que estamos juntos, le digo: mi amor, ¿me haces un café? Ella tiene dos tipos de respuesta. Sí, mi amor, ya te lo traigo. Y me trae un riquísimo café, además se lo creo que va a salir.
aunque se compran últimamente es una. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué le estoy pidiendo cuando le pido un café? ¿Qué le pido? Y la segunda respuesta Ahora bien, en términos duros, le estoy pidiendo, en los próximos 10 minutos vas a renunciar a tu persona, vas a renunciar a tu deseo, vas a renunciar a tu voluntad, vas a renunciar a tu ser en el mundo y vas a poner todas tus capacidades a satisfacer mi deseo de tomar un café. Cuando te pido un café te estoy negando. Estoy negándote en tu otredad, en tu subjetividad, en tu deseo. Y ella viene y me dice, sí, mi amor, ya te lo traigo. Y yo lo valoro. ¿Bien? Bueno, depende, perdón, Lacan decía que toda demanda es demanda de amor. Sí, pero viste, hay amor. Hay amor. Ahora, la otra respuesta es, no me rompan las pelotas. Si querés café, andá y hacértelo vos. No me jodas. ¿Bien? Y yo también valoro esta respuesta. A veces quizás más que la primera. ¿Por qué? Porque esta respuesta lo que me está diciendo es, soy un ser en mí mismo. Soy un sujeto diferente. Puedo decir no. Esa negación pone al otro ante mí como otra persona, no como una cafetera, no como una empleada, no como una sirvienta, no como el apéndice que me hace el café. Entonces, una vuelta yo dije una cosa en clase en la facultad y después estos alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales después me estrecharon porque ellos tenían un lugar que se llamaba Se dicen sociales. Entonces dice, Monbrú dice, cuando una mujer dice ese hombre no te valora, se equivoca, la valora como una mierda. Es decir, no hay avaloración. ¿Sí? ¿Por qué los hombres se aburren de las mujeres? Porque las cosifican y los objetos nos aburren, nos terminan cansando. Entonces, esta dimensión de la relación con el otro es una dimensión destructiva, es una dimensión de dominio, pero no solamente de dominio para la destrucción, para la reducción del otro. No sé si se ve. Entonces, cuando yo me preguntaba, ¿qué es lo que está en el centro de la ciencia? ¿El problema de la verdad? No está el problema de la verdad. Porque si la ciencia nos dijera la verdad, bueno, ya la sabríamos y entonces no habría que seguir buscando. ¿Para qué vamos a seguir buscando? Quiere decir que lo que fuimos encontrando no era la verdad, pero tampoco importa que fuera la verdad, porque lo que está en cuestión no es la verdad, sino la construcción del mundo humano, la construcción de los vínculos, la construcción de las relaciones, que hacen que en definitiva nuestras vidas, breves, sufrientes, gozantes, tengan un sentido y merezcan ser vividas. Digo, la relación de poder y la relación de sumisión, que es una relación cosificante, es una relación que algún día podríamos hablar de la dialéctica de servicio de Hegel, pero es una relación que termina no satisfaciendo a nadie. El que domina cree que se beneficia con el dominio, sin embargo se empobrece. Porque se pierde la riqueza de la alteridad, se pierde la irreductibilidad del otro frente a uno, ¿no? Pero está este mandato de que Dios existe para salvar nuestras almas individuales.